La historia de Doña Esperanza no comenzó aquel día, pero fue aquel día que 40 años de silencio encontraron una voz. A los 67 años, era una de las muchas mujeres invisibles que mantienen el lujo funcionando en la Ciudad de México. Viuda, sin hijos, su vida era un camino recto y sin desvíos, desde su pequeña casa en la colonia Doctores hasta los pasillos opulentos del Gran Hotel Imperial y de regreso. Eso era todo. Su rutina estaba marcada por el olor a desinfectante y cera para pulir, y el único propósito que la movía era el de asegurar que su hermana menor, Ana, tuviera los medicamentos que necesitaba. Aquel martes de mayo, su vida era exactamente eso: un ciclo de trabajo, preocupación y una fe silenciosa en que Dios, en algún momento, se acordaría de ella. Si crees en el poder de la fe y en los giros que la vida puede dar, te pido que le des me gusta a esta historia, la compartas con tus amigos y familiares y te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Activa las notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publica una nueva historia de esperanza. Tu interacción nos ayuda a llevar estos mensajes a más corazones que necesitan oírlos. Aquel día específico, Esperanza estaba haciendo lo que siempre hacía, haciendo visible lo invisible. El suelo de mármol del vestíbulo del Gran Hotel Imperial necesitaba brillar como un espejo oscuro, reflejando los candelabros de cristal que colgaban como constelaciones cautivas. Para los huéspedes y para la gerencia, aquel brillo era un símbolo de estatus y riqueza. Para Esperanza era simplemente la marca de un trabajo bien hecho, un punto de honor personal que nadie veía, pero que ella sentía en el fondo del alma. Se movía con una economía de gestos que provenía de décadas de práctica, su uniforme gris transformándola en una pieza más del mobiliario discreto del hotel. Su supervisor, Javier, sin embargo, parecía tener como misión personal asegurarse de que Esperanza nunca se sintiera en paz. Era un hombre de mediana edad, con un poder minúsculo que ejercía como si fuera el cetro de un rey. Su voz, fina y estridente, tenía el don de hacer que los hombros de Esperanza se contrajeran instantáneamente. «¡Más rápido, Hernández! ¡Más rápido!», siseó cerca de su oído, aunque no había ni una sola mancha o marca de zapato en su rastro. «Los inversores están llegando y este suelo tiene que estar impecable, no un pantano». La injusticia de aquel comentario era algo que tragaba en seco todos. Los días, el pan amargo de su rutina. Dentro de sí, un mar de sentimientos se agitaba, pero su rostro permanecía como una máscara de serenidad. No le daría la satisfacción de verla flaquear. Sentía el ardor de la humillación subir por su garganta, pero lo transformaba en una oración silenciosa, pidiendo paciencia a Dios. Javier veía a una anciana, encorvada sobre un trapeador, y en su mente ella no era nada más que eso. No podía imaginar los mundos que existían detrás de aquellos ojos cansados, las bibliotecas de conocimiento encerradas en su memoria, la joven brillante que un día soñó en alemán y ahora respondía con un sumiso «Sí, señor Javier». La atmósfera en el hotel aquella mañana era diferente. Había una electricidad en el aire, una tensión que emanaba de las oficinas de la gerencia y se esparcía por el vestíbulo como una ola invisible. Esperanza, con la sensibilidad de quien pasa la vida observando sin ser observada, lo sentía. Era como el silencio que precede a una tormenta, cuando los pájaros se callan y el viento se detiene. Los ejecutivos pasaban a su lado con pasos más rápidos y rostros más pálidos de lo normal. Algo grande estaba por suceder, solo que ella no sabía que el centro de ese huracán sería, de una forma u otra, ella misma. Entonces, las imponentes puertas giratorias de cristal y latón se movieron. Un hombre alto, de cabello canoso y un traje oscuro que parecía costar más de lo que Esperanza ganaba en un año, entró en el vestíbulo.
No cargaba un aura de arrogancia, sino de una autoridad incuestionable, el tipo de poder que no necesita alardes. Detrás de él, el director del hotel, el señor Ramírez, surgió de su oficina, el rostro contorsionado en una sonrisa que parecía dolorosa de tan ancha. La cacería había comenzado y la presa, un millonario alemán llamado Klaus Müller, acababa de entrar en la trampa dorada del hotel. El desastre no tardó en manifestarse. El señor Ramírez extendió la mano y comenzó a hablar en un inglés que sonaba más como una colección de palabras al azar que como un saludo coherente. El señor Müller lo miró con una expresión de educada confusión. Respondió algo en un alemán nítido y rápido, y la sonrisa del director se congeló. No había entendido ni una sola palabra. El pánico, sutil al principio, comenzó a instalarse en sus ojos. El primer y más crucial puente de comunicación con el hombre que podría asegurar el futuro del hotel estaba roto. Desde su puesto de observación accidental, cerca de una columna de mármol, Esperanza observaba todo. El sonido de la lengua alemana llegó a sus oídos no como un ruido extraño, sino como una canción de cuna olvidada hace mucho tiempo. Una pequeña chispa se encendió en su pecho, una sensación tan antigua que apenas la reconoció. Entendía perfectamente la pregunta educada del señor Müller sobre dónde podría dejar su equipaje mientras esperaba a su traductor. Y veía, con una claridad dolorosa, la incompetencia y el pánico esparciéndose entre los hombres que minutos antes se sentían los dueños del mundo. El caos se intensificó. El gerente de recepción, un joven llamado Carlos que se enorgullecía de su curso de idiomas en línea, fue llamado de urgencia. Intentó con el español, luego con un inglés aún más titubeante que el del director. El resultado fue el mismo. La expresión del señor Müller pasó de confusa a visiblemente irritada. Miró su reloj, un gesto que, en cualquier idioma, significaba que la paciencia se estaba agotando. Esperanza sentía la humillación colectiva del equipo de gestión como una ola de calor, el olor del fracaso comenzando a superponerse al de la cera que acababa de aplicar. Fue en ese momento de crisis suprema que Javier demostró el tamaño de su pequeñez. En lugar de percibir el drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia, su atención estaba totalmente enfocada en la única persona que podía controlar. Marchó hacia Esperanza, el rostro rojo de una ira insignificante. «¿Qué haces ahí parada, mirando a la...?» «Nada, Hernández», gruñó, la voz baja para no llamar la atención de los otros. «Te dije que limpiaras el pasillo de servicio. Ahora, deja el vestíbulo para quienes importan». La empujó ligeramente por el hombro, un toque de desprecio que la envió lejos del epicentro de los acontecimientos. Empujada hacia la penumbra del pasillo de servicio, Esperanza encontró refugio en su lugar secreto, la escalera de concreto frío que llevaba al sótano. Era allí donde pasaba sus 10 minutos de descanso, un santuario de silencio lejos de los ojos de Javier y del brillo opresivo del lujo. El aire allí era húmedo y olía a polvo y metal, un contraste brutal con el perfume caro del vestíbulo. Sentada en el escalón más bajo, se sentía verdaderamente invisible, y por primera vez en aquel día la invisibilidad era un consuelo, una manta áspera que la protegía. De un bolsillo profundo de su delantal sacó su tesoro. No era dinero ni joya, sino un pequeño libro de bolsillo, con la portada gastada y las páginas amarillentas. La Metamorfosis de Franz Kafka, en el original en alemán. Para cualquier otra persona sería un objeto extraño en las manos de una limpiadora. Para Esperanza era una máquina del tiempo, un ancla a la persona que un día fue. Al abrir el libro, el olor del papel viejo la transportó lejos, a un aula soleada a miles de kilómetros y 4 décadas de distancia. Javier, en su ronda incansable en busca de fallos, la encontró allí.
Miró por encima de su hombro y vio las palabras que no podía descifrar. Una sonrisa de escarnio se dibujó en su rostro. «¿Leyendo cosas que no entiendes, Hernández?», se burló, la crueldad en su voz cortando el aire silencioso de la escalera. «Mejor apúrate con los baños del tercer piso. No se van a limpiar solos con tu filosofía barata». Se rió de su propio chiste y subió las escaleras, dejando sus palabras atrás como basura. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. No era la burla lo que más dolía, sino la verdad, cruel que evocaba. La verdad de que ella estaba allí, escondida, leyendo sobre un hombre que se transforma en un insecto monstruoso, mientras se sentía exactamente así. Algo insignificante, arrastrándose por los bordes de la vida de los otros. Cerró el libro con cuidado, el sueño deshaciéndose y la realidad fría de los azulejos del baño esperándola. El peso de su uniforme pareció triplicarse, cada fibra recordándole su lugar. Mientras caminaba hacia el ascensor de servicio, un recuerdo la asaltó, tan vívido que se detuvo por un instante. Múnich, 1976. Estaba en una sala llena de libros, la luz del otoño europeo entrando por la ventana. Su profesor, el gentil Herr Schmidt, con sus gafas de montura gruesa, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Esperanza, tienes una mente extraordinaria, una sensibilidad para nuestra literatura que es rara. Prométeme que no desperdiciarás este don». Y ella, con los ojos llenos de lágrimas y sueños, lo prometió. Aquella promesa ahora sonaba como una broma de mal gusto. El recuerdo se disolvió, reemplazado por una imagen mucho más urgente y real. El rostro de su hermana, Ana. El motivo por el cual soportaba a Javier, el hotel, el uniforme gris, la promesa rota. Cada centavo que ganaba, cada moneda que ahorraba en el transporte o en el almuerzo, iba a la pequeña pila de dinero que guardaba en una lata de galletas. Dinero para los medicamentos caros de Ana, para las consultas médicas que se volvían cada vez más frecuentes. El amor por su hermana era la armadura que le permitía enfrentar la batalla diaria. Podía visualizar perfectamente la mesita de la cocina en su casa. Encima de ella, al lado del salero, había una pila creciente de facturas médicas y recibos. Cada papel era un recordatorio de su responsabilidad, de su lucha silenciosa. El sueño de Múnich era un lujo que ya no podía permitirse. Su realidad era el precio de los inhaladores, el costo de los analgésicos, la necesidad de asegurar que Ana pudiera respirar un poco más fácil por un día más. Esa era su tesis, su doctorado en la Universidad de la Vida. Con ese pensamiento, una nueva determinación endureció su espalda. El dolor de la humillación de Javier y la melancolía del recuerdo perdido fueron guardados en un rincón de su mente. Ahora solo existía el trabajo. Necesitaba ese empleo, necesitaba la estabilidad, por más miserable que fuera el salario. Tomó sus paños y productos de limpieza y se dirigió al tercer piso con una eficiencia casi robótica, encerrando su corazón y su mente para enfocarse solo en la tarea que tenía entre manos, fregando la suciedad de otros para mantener su propia vida limpia de desesperación. Una hora después, su trabajo la llevó de vuelta al borde del vestíbulo. Necesitaba reabastecer su carrito de limpieza y la ruta la forzó a pasar por la escena del desastre continuo. La situación había empeorado drásticamente. El señor Müller ya no estaba solo irritado, parecía ofendido. Estaba de pie, con los brazos cruzados, hablando por el celular en un alemán rápido y furioso. El señor Ramírez y su equipo estaban agrupados a una distancia respetuosa, pareciendo un grupo de niños que habían roto el jarrón más caro de la casa. Aquel momento, escondida detrás del follaje, fue un punto de inflexión en el alma de Esperanza. Una parte de ella, la parte práctica y asustada que pagaba las cuentas y compraba los medicamentos, gritaba que se quedara quieta, despedida,
Esa era la palabra que resonaba en su mente. Sería despedida por insubordinación, por pasar por encima de la autoridad, por atreverse a existir fuera de la caja gris que le habían asignado. Perder aquel empleo no significaba solo perder su sustento, significaba fallarle a Ana. El miedo era un ancla pesada, atándola al suelo, seguro de la invisibilidad. Sin embargo, otra voz, una que no oía desde hacía mucho tiempo, comenzó a susurrar. Era la voz de la joven que un día leyó a Goethe bajo los árboles de Múnich. Veía el pánico en el rostro del señor Ramírez, la arrogancia deshaciéndose en pura desesperación. Oía la frustración en la voz del señor Müller y entendía que no solo un negocio estaba en juego, sino la reputación, los empleos de muchas personas que, como ella, dependían de aquel hotel para sobrevivir. No se trataba de salvar a los ejecutivos, sino quizás de evitar que la marea se llevara a todos los demás con ellos. Fue entonces que lo sintió. No fue un pensamiento, sino una certeza tranquila que se instaló en su corazón, acallando el miedo. Miró el caos del vestíbulo y vio no un problema de negocios, sino una prueba, una señal de Dios. ¿Por qué Él la habría puesto allí, en ese exacto momento, con ese don específico que yacía dormido durante 40 años? No podía ser una coincidencia, era un llamado. Una pequeña oración se formó en sus labios sin que se diera cuenta. Sea lo que Dios quiera, pero que se haga tu voluntad. La decisión transformó su cuerpo antes incluso de que su mente la procesara por completo. Sus dedos, que sujetaban con fuerza el mango del carrito de limpieza, se soltaron. Respiró hondo y el aire que llenó sus pulmones ya no parecía cargado con el olor a fracaso, sino con el de posibilidad. Su espalda, encorvada por años de trabajo y preocupación, se enderezó, ganando 1 pulgada de altura y 1 tonelada de dignidad. La limpiadora estaba desapareciendo y doña Esperanza Hernández estaba tomando su lugar. Con un gesto simple, pero definitivo, alisó los pliegues de su uniforme gris. No era un acto de vanidad, sino de preparación, como un soldado que ajusta su armadura antes de la batalla. Dejó el carrito de limpieza atrás, su compañero de tantas batallas silenciosas. Rodó 1 centímetro hacia atrás y golpeó suavemente la pared. Un sonido minúsculo que para ella sonó como el disparo de salida para la carrera más importante de su vida. Estaba lista. El miedo todavía estaba allí, pero ahora caminaba a su lado, no delante de ella. Dio el primer paso fuera del refugio del helecho, entrando en la vasta y abierta extensión del vestíbulo. El mármol pulido que conocía tan íntimamente, de repente pareció un escenario inmenso e intimidante bajo las luces deslumbrantes. Cada paso resonaba con un peso que no tenía antes. No se apresuró. Su ritmo era deliberado, tranquilo, el caminar de alguien con un propósito inquebrantable. Fijó su mirada en el señor Müller, ignorando todo lo demás. El mundo se redujo a un pasillo recto entre ella y el hombre alemán. Las cabezas comenzaron a girar. Primero, un botones, que se detuvo con una maleta a medio camino, la frente fruncida en confusión. Luego, la recepcionista, cuyos dedos se congelaron sobre el teclado. La pregunta era visible en sus rostros. ¿Qué está haciendo la limpiadora? Entonces, Javier la vio. Su rostro, ya tenso, se contorsionó en una máscara de furia e incredulidad. Dio un paso adelante, el cuerpo tenso, listo para interceptarla y arrastrarla de vuelta a las sombras a las que pertenecía. «¡Hernández!», siseó su nombre, cortando el aire tenso. «¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí ahora mismo». La amenaza en su voz era palpable, la promesa de un despido humillante. Pero Esperanza no vaciló. Era como si sus palabras fueran de un idioma que ya no entendía. Estaba envuelta en una burbuja de determinación, un silencio sagrado que ningún supervisor podría penetrar. Siguió caminando, paso a paso,
directamente hacia el ojo del huracán. Ahora estaba a solo unos metros de distancia. El señor Müller acababa de colgar teléfono con una expresión sombría. El señor Ramírez y su equipo miraban la aproximación de Esperanza con un asombro absoluto, como si fuera una aparición, una falla en la realidad. ¿Qué podría hacer aquella mujer, la más baja en la jerarquía del hotel? La mente del director luchaba por procesar la escena, pero no encontraba ninguna lógica. Era imposible, era absurdo y estaba sucediendo. Esperanza se detuvo. Se posicionó directamente frente a Klaus Müller, a una distancia respetuosa, pero innegable. Por un segundo que se extendió por una eternidad, un silencio absoluto cayó sobre el vestíbulo del Gran Hotel Imperial. La agitación, los susurros, el pánico, todo se disolvió. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña mujer de uniforme gris que se había atrevido a detener el tiempo. La mujer invisible acababa de reclamar el centro de su universo, y nadie se atrevía a respirar. Entonces abrió la boca, y de aquella mujer que todos solo conocían por los murmullos de «con permiso» y «sí, señor», salió un alemán perfecto, no solo fluido, sino culto, con la melodía y la precisión de una académica. «Entschuldigen Sie die Störung, Herr Müller», comenzó, la voz tranquila y clara. «¿Le gustaría un té de canela? Las bebidas de canela de aquí son excelentes y pueden ser reconfortantes después de su largo viaje». La oferta era simple, pero el vehículo era extraordinario. La mandíbula de Klaus Müller, antes apretada por la ira, literalmente se abrió. Sus ojos azules, hielo, fríos, se abrieron de puro shock. La miró, pero esta vez la vio. No vio el uniforme, la edad o el trapeador que había dejado atrás. Vio la inteligencia en sus ojos, oyó la cultura en su pronunciación y se dio cuenta de que estaba en presencia de algo completamente inesperado. Inclinó la cabeza, como para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. La reacción en cadena fue instantánea. Javier, que estaba a medio camino de agarrarla, se congeló como una estatua, el rostro pálido y la boca abierta en una O de asombro. El señor Ramírez retrocedió un paso, como si hubiera sido golpeado físicamente. No entendían las palabras, pero entendían perfectamente el cambio sísmico en la expresión del señor Müller. Entendían que el mundo, tal como lo conocían, acababa de ponerse patas arriba. Un milagro o una catástrofe estaba ocurriendo, y no sabían cuál. Tras el shock inicial, una sonrisa lenta y genuina comenzó a extenderse por el rostro de Klaus Müller. Disolvió la tensión, calentó rasgos y cambió por completo la atmósfera a su alrededor. Fue una sonrisa de puro alivio y asombro. En un alemán igualmente cálido, respondió: «Un té de canela, das klingt absolut wunderbar. Vielen Dank». Eso suena absolutamente maravilloso. Muchas gracias. Luego la miró con una curiosidad intensa y respetuosa. ¿Quién es usted? En ese instante, con aquel simple intercambio de amabilidades en un idioma extranjero, la estructura de poder del Gran Hotel Imperial se desintegró y se rehizo de una nueva forma. La persona más poderosa en la sala ya no era el millonario ni el director, era la limpiadora de 67 años. Esperanza Hernández, la mujer que pulía el suelo, ahora era el puente, la llave, la única que importaba. Y todos, absolutamente todos, lo sabían. El silencio fue roto no por un gerente, sino por el señor Müller, que continuó hablando con ella en alemán, como si fueran viejos amigos. Le hizo preguntas y ella respondió con una modestia que no podía ocultar su erudición. «Mi nombre es Esperanza Hernández, para servirle. Pero como su alemán es más puro que el de muchos de mis colegas en Berlín. Estudié literatura en Múnich, señor. Hace mucho tiempo. La conversación fluía entre ellos, creando un círculo íntimo de comprensión del que todos los demás estaban irremediablemente excluidos. Ellos eran ahora el centro,
y el resto del vestíbulo era solo la periferia. El señor Ramírez estaba de pie, paralizado. Su rostro pasó del blanco del shock al rojo de la humillación. Él, el director del hotel de 5 estrellas, era ahora un extra en su propia recepción, un obstáculo mudo. Él, que basaba todo su valor en apariencias y conexiones, acababa de ser vuelto irrelevante por su empleada más humilde. La ironía era tan abrumadora que sentía el sabor de la bilis en el fondo de su garganta. Javier, por su parte, comenzó a retroceder. Lenta y silenciosamente, dio un paso atrás, luego otro, tratando de mezclarse con las sombras de las que había intentado expulsar a Esperanza. El terror se apoderó de él, la mujer a la que atormentaba a diario, a la que veía como menos que nada, ahora conversaba amigablemente con el hombre que sostenía el destino del hotel en sus manos. Cada insulto, cada burla, cada orden humillante pasó por su mente como una procesión de sus propios crímenes y rezó para que ella no recordara ninguno de ellos. El señor Müller entonces se giró hacia el grupo de gerentes paralizados, pero no les habló. Se dirigió a Innocente Esperanza, en alemán. Frau Hernández, por favor, pídale a este señor que mande mis maletas a mi suite y que nos traiga 2 tés de canela a la biblioteca del hotel. Usted se unirá a mí, por supuesto. El uso del formal y respetuoso Frau, señora, en lugar del informal du, fue la coronación final. No la veía como una empleada, sino como su igual. Con una calma que no sabía que poseía, Esperanza se giró hacia su director. Miró directamente a los ojos del señor Ramírez, el hombre que apenas sabía su nombre hasta ese momento. En un español claro, firme y desprovisto de cualquier rastro de sumisión, tradujo la petición. El señor Müller solicita que sus maletas sean enviadas a la suite presidencial. También pide que se sirvan 2 tés de canela en la biblioteca, donde yo lo acompañaré. Por primera vez en su vida, Esperanza le dio una orden a su jefe. El shock en el rostro de él fue su primera recompensa. El señor Ramírez se quedó allí, plantado en medio de su propio vestíbulo, con la orden de su limpiadora resonando en sus oídos. Por un largo momento, su cerebro se negó a funcionar. Era como si los engranajes de su universo, que siempre habían girado de forma tan predecible, se hubieran atascado con un ruido estridente. La humillación era tan total, tan pública, que sentía la mirada de cada empleado y de cada huésped que pasaba como una aguja en su piel. Él, el gran director, reducido a un mensajero entre un millonario y su limpiadora. Finalmente, el instinto de autopreservación lo sacó del letargo. Incapaz de dirigir su furia hacia la fuente de su humillación, que ahora estaba protegida por la presencia del señor Müller, se volvió hacia los blancos más fáciles. «¡Tú!», le gritó al Botones, que todavía estaba parado como una estatua. «¡Muévete! Suite presidencial, ahora!». Luego se volvió hacia el gerente de recepción, la voz un látigo. «2 tés de canela en la biblioteca. Para ayer. Se les paga para trabajar, no para quedarse con la boca abierta, como idiotas». Mientras el pánico y la ira del director creaban olas de caos a su alrededor, Esperanza permanecía como el centro tranquilo de la tormenta. No demostró triunfo ni arrogancia. Su expresión era de una serenidad profesional. Simplemente esperaba, las manos cruzadas frente a su cuerpo, como si estuviera solo cumpliendo una más de sus tareas diarias. Esa calma era, en cierto modo, más desconcertante para los otros que cualquier demostración de poder. Era la calma de quien sabe su valor y no necesita anunciarlo. Entonces, algo aún más increíble sucedió. Klaus Müller, con un gesto de cortesía que parecía sacado de una película de época, le ofreció el brazo a Esperanza. «¿Darf ich, Frau Hernández?» «¿Me permite, señora Hernández?», preguntó, una invitación para que lo acompañara. Sorprendida por un instante, dudó. Luego aceptó el brazo del hombre. Juntos, el millonario alemán y la limpiadora mexicana
Comenzaron a caminar hacia la biblioteca, una procesión de dos personas que era la imagen más surrealista que aquel hotel jamás había presenciado. Javier observó la escena desde su escondite cerca de los ascensores. Un sudor frío brotó en su frente y le corrió por la espalda. La imagen de Esperanza, del brazo de aquel hombre, era una visión de su propio apocalipsis profesional. La veía no solo caminando hacia la biblioteca, sino hacia un tribunal donde él sería el acusado. Cada burla, cada orden innecesaria, cada pequeña humillación que le había infligido durante años, ahora parecía un clavo en su propio ataúd. ¿Qué le diría a él? El miedo le dejó un sabor amargo en la boca. La biblioteca del hotel era un mundo aparte, un refugio de paneles de madera oscura, sillones de cuero suave y el olor sagrado a papel antiguo y cera de abeja. Era un espacio que Esperanza conocía íntimamente por el tacto y el olfato. Había lustrado cada mesa, aspirado cada alfombra, pero nunca en su vida había sido invitada a sentarse. Müller la condujo a uno de los sillones más cómodos, frente a una gran ventana con vista a los jardines. Por primera vez estaba allí no para servir, sino para ser servida. Un camarero joven y tembloroso trajo la bandeja con los dos tés humeantes, evitando cuidadosamente la mirada de Esperanza, como si temiera que su poder fuera contagioso. Tan pronto como se fue, cerrando las pesadas puertas detrás de sí y dejándolos en un silencio acogedor, el señor Müller se inclinó hacia adelante, la curiosidad en sus ojos superando al empresario. Frau Hernández, Esperanza, una mujer que cita a Kafka en un alemán impecable, no pasa la vida limpiando el suelo por elección. Por favor, cuénteme su historia. Esperanza sostuvo la taza de porcelana caliente con ambas manos, sintiendo el calor esparcirse por sus dedos. La pregunta directa no la ofendió. Al contrario, fue la primera vez en décadas que alguien le preguntaba quién era, en lugar de solo qué hacía. Y entonces, con una voz suave pero firme, comenzó a desentrañar los hilos de su vida. Habló sobre la beca, un regalo del cielo que la llevó a la fría y emocionante Múnich, sobre su pasión por la estructura de la lengua, por la poesía de Rilke, por el drama de Schiller. No se detuvo en la gloria, sino que pasó rápidamente al deber. Mis padres se enfermaron, explicó, sin una pizca de autocompasión. Mi madre primero, luego mi padre. Yo era la única hija que podía volver para cuidarlos. Faltaba solo un semestre para graduarme. Dio un pequeño sorbo al té, la canela calentando su garganta. El plan siempre fue volver a Alemania y terminar, pero la vida tiene sus propios planes. Me necesitaban aquí. Los años siguientes los resumió con una simplicidad desoladora. Mis padres se fueron. Me casé con un hombre bueno, que también ya se fue. El sueño de Alemania se fue convirtiendo en una fotografía amarillenta en un cajón. Había que trabajar, había que vivir. Conseguí el empleo aquí en el hotel. Era un trabajo honesto y estable. No habló sobre las humillaciones, sobre la invisibilidad, sobre el dolor de limpiar la basura de personas que tenían la vida que ella un día soñó. Solo relató los hechos, pues era la única verdad que conocía. ¿Y ahora?, preguntó Müller amablemente. ¿Por qué continúa? Fue entonces que el nombre de Ana entró en la conversación. Mi hermana, dijo Esperanza, y por primera vez una vulnerabilidad profunda se traslució en su voz. No está bien, los medicamentos son caros. Yo soy todo lo que tiene en el mundo. Y con esa declaración, toda su vida de sacrificio silencioso cobró sentido. No era una historia de fracaso, sino una epopeya de amor y lealtad. Klaus Müller, un hombre que pasaba la vida analizando balances y estrategias de mercado, escuchaba con una atención que raramente dedicaba a sus propios ejecutivos. Era un juez de carácter y en la mujer frente a él veía una fortaleza.
Veía inteligencia no utilizada, resiliencia forjada en el fuego de la adversidad y una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Vio un diamante en bruto que había sido usado como un trozo de grava. Su historia no solo lo impresionó, lo indignó. Una furia fría y lógica comenzó a crecer dentro de él. La idea de que una mente como la de Esperanza estuviera siendo desperdiciada, de que estuviera siendo supervisada y humillada por imbéciles incompetentes como los que había encontrado en el vestíbulo, ofendía su sentido de orden, de eficiencia y de justicia. Era un desperdicio de recursos humanos tan grande que era casi un crimen corporativo. Un nuevo pensamiento comenzó a formarse en su mente estratégica. Su corporación, Müller Automotive, estaba invirtiendo miles de millones en América Latina. Tenían fábricas en Brasil, centros de distribución en Colombia y ahora planes de expansión masiva en México. Uno de sus mayores problemas era siempre la comunicación, los matices culturales que se perdían en la traducción, los malentendidos que costaban millones. Miró a Esperanza y la vio no como una limpiadora, sino como una solución. No reveló su plan de inmediato, pero plantó la semilla. Se reclinó en el sillón y la miró con un nuevo tipo de intensidad. Una persona con sus habilidades lingüísticas, su profunda comprensión de dos culturas tan diferentes y, lo más importante, su experiencia de vida. Eso es una combinación de valor inestimable, Frau Hernández, dijo, enfatizando cada palabra. Un valor que la mayoría de las personas es demasiado ciega para ver, pero yo no soy ciego. Mientras la semilla de la esperanza era plantada en la biblioteca, las malas hierbas de la furia y el miedo crecían sin control en el vestíbulo. Una vez que el shock inicial pasó, la humillación del señor Ramírez se convirtió en una ira volcánica. Necesitaba un chivo expiatorio, un pararrayos para la tormenta que se formaba sobre su cabeza. Y el blanco más obvio y satisfactorio era el pequeño tirano del piso, Javier. Con pasos rápidos y silenciosos, el director acorraló al supervisor cerca del mostrador de recepción, lejos de los oídos de los huéspedes. «Tú», susurró, la voz cargada de veneno. «Ella está bajo tu supervisión desde hace ¿cuántos años? Y no lo sabías. ¿Nunca te diste cuenta de que la mujer que friega tus baños habla un alemán más elegante que el embajador?» Cada palabra era una puñalada a la incompetencia de Javier. Javier, pálido y sudando, balbuceó en su propia defensa. «Señor director, ¿cómo iba a saberlo? Ella es solo Esperanza, una viejita callada. Nunca dijo nada. Friega el suelo, lee unos libros raros en su descanso. Es solo eso. Es una limpiadora». La excusa, en su intento de sonar lógica, solo resaltaba el prejuicio y la total falta de atención con la que trataba a sus subordinados. Nunca la vio como una persona. Ramírez no estaba interesado en excusas. Estaba en modo de control de daños y su carrera estaba en la línea de fuego. Se acercó aún más a Javier, el rostro a centímetros del suyo. «Más te vale rezar a todos santos que conozcas para que esta situación se resuelva a nuestro favor», amenazó. «Reza para que esa mujer no diga una sola palabra sobre nosotros a Müller, porque si este negocio se va al traste, te juro por Dios, Hernández no será la única que busque un nuevo empleo en esta ciudad». Mientras Javier se alejaba, encogido como un perro apaleado, la mente del señor Ramírez ya trabajaba febrilmente. La ira daba paso a un cálculo frío y desesperado. No podía despedir a Esperanza ahora, no mientras estuviera en el hotel. Era intocable, una especie de tesoro vivo, pero tampoco podía permitir que ella mantuviera ese poder. Un plan comenzó a formarse, un plan para contener la situación, para quizás incluso robar el crédito por descubrir su talento oculto.
La reunión de la mañana siguiente sería crucial. Necesitaba estar preparado. Klaus Müller se inclinó hacia adelante, su tono de voz cambiando de una curiosidad gentil a una precisión empresarial. Esperanza, dijo, y el uso de su primer nombre sonó como un puente que se construía entre dos mundos. Mi empresa no solo está construyendo fábricas, estamos tratando de construir puentes entre culturas, y estamos fallando en muchos aspectos porque mis ingenieros alemanes no entienden el corazón de México, y mis gerentes mexicanos no entienden la mente de Alemania. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella, asegurándose de que entendiera el peso de sus próximas palabras. Necesito un puente. Necesito a alguien con un pie firmemente plantado en cada uno de esos mundos. Alguien que entienda no solo las palabras, sino el alma detrás de ellas. Alguien que conozca el valor del trabajo duro y el peso de la responsabilidad, que haya vivido ambas realidades. La necesito a usted, Esperanza. Las palabras flotaron en el aire silencioso de la biblioteca. Esperanza las oyó, pero su cerebro se negó a aceptarlas. Era una altitud demasiado elevada, un aire demasiado enrarecido para sus pulmones acostumbrados al sótano. Miró sus propias manos, con los nudillos engrosados y la piel reseca por una vida entera de productos de limpieza, y luego a aquel hombre poderoso que le ofrecía... ¿Qué? ¿Un sueño? Parecía un espejismo en el desierto de su realidad, hermoso y peligroso. Müller, al percibir su vacilación y su shock, convirtió el espejismo en algo concreto. Comenzó a dibujar el futuro con palabras. Un cargo, directora de comunicaciones interculturales, un salario. Y mencionó un número que hizo que el aire huyera de los pulmones de Esperanza. Una cantidad que no podría ganar ni en 20 vidas de limpiadora. El mejor seguro médico que cubrirá todas las necesidades de su hermana y un fondo de matrícula para que pueda, finalmente, concluir su licenciatura en Múnich, si así lo desea. La empresa se hará cargo de todo. Fue la mención final, la de la promesa rota de Múnich, la que rompió la presa. Lágrimas calientes comenzaron a correr por su rostro, silenciosas al principio, luego en sollozos contenidos que sacudían sus hombros. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo, de una gratitud tan abrumadora, que parecía estar lavando 40 años de polvo de su alma. No podía formar palabras, solo asintió. Un movimiento tembloroso y repetido de la cabeza que era el sí más poderoso de su vida. Cuando se calmó, Müller asumió un tono de protector, de estratega. Los hombres de ahí fuera, dijo, con un gesto de cabeza hacia el vestíbulo. No les va a gustar esto, se sentirán amenazados. Entonces, intentarán detenerla, quizás con amenazas, quizás con falsas ofertas. No entienden el valor, así que intentarán controlar la mercancía. La estaba preparando para la batalla que sabía que estaba por venir, la reacción de los hombres pequeños ante un gran cambio. Tomó un bolígrafo del tintero de la mesa y en una tarjeta de notas del propio hotel escribió un nombre y un número de teléfono. Este es Diego Reyes, mi abogado personal en la Ciudad de México. Es un tiburón. El mejor que existe. Él se encargará de su renuncia y de su nuevo contrato. No debe hablar con la gerencia del hotel sobre esto sin que él esté presente o al teléfono. ¿Entendido? No solo le estaba ofreciendo un empleo, le estaba dando un escudo y una espada. La reunión estaba terminando. Al levantarse, el señor Müller le tendió la mano, no para un apretón formal, sino para sostenerla de ella con ambas manos. Gracias, Esperanza, dijo con una sinceridad palpable. Hoy, usted me salvó de cometer un error. Terrible al hacer negocios con estos tontos. Y más importante, me ha dado la solución a un problema que ni siquiera sabía cómo empezar a resolver. En ella, no veía a una empleada, sino a una aliada estratégica. Salieron juntos de la biblioteca.
La atmósfera en el vestíbulo todavía era pesada, cargada de electricidad estática. El señor Ramírez y Javier los vieron emerger y se encogieron visiblemente. Müller no les prestó atención. Acompañó a Esperanza hasta la puerta del pasillo de servicio, un gesto que era en sí mismo una declaración de poder. Le estrechó la mano y dijo, en un tono de voz normal, pero perfectamente audible para un gerente que pasaba cerca: «La veré pronto, directora». Esperanza empujó la puerta y entró de nuevo en su mundo. El brillo dorado del vestíbulo dio paso a la luz fría y blanca de las lámparas fluorescentes y al olor familiar a desinfectante. Pero la persona que cruzó aquel umbral no era la misma. Se apoyó en la pared de concreto, sin aliento, el corazón latiendo con fuerza. En su mano, la pequeña tarjeta con el nombre del abogado parecía arder, un trozo de papel que contenía el peso de una nueva vida, una promesa rescatada. Una de sus colegas, Sofía, una mujer de su edad con una sonrisa amable, la encontró allí. «Esperanza, por Dios, ¿qué pasó? Están todos como locos ahí fuera. El director está rojo como un pimiento». Sofía la miró con preocupación, esperando encontrar a Esperanza asustada o llorando. En cambio, encontró algo que nunca había visto antes en el rostro de su amiga. Esperanza solo sonrió, no una sonrisa cansada y educada, sino una sonrisa genuina, radiante, que parecía iluminar el pasillo sombrío. «Cosas buenas, Sofía», respondió, la voz llena de una nueva ligereza. «Cosas muy buenas, finalmente». No dio detalles, pero la transformación era tan evidente que Sofía solo sacudió la cabeza con asombro. El peso de décadas había sido levantado de los hombros de Esperanza y parecía más alta. Su mirada cayó sobre el carrito de limpieza, abandonado cerca de la escalera, un monumento a su vida anterior. Una parte de ella quería simplemente dar la espalda e irse, dejar todo atrás, pero esa no sería ella. Con una nueva determinación tomó el mango del carrito. Iba a terminar su turno. Era una cuestión de honor. Había comenzado el día como Esperanza Hernández, la limpiadora. Lo terminaría con la misma dignidad, sin importar lo que trajera el mañana. Sin embargo, al limpiar el último baño, al fregar el último pasillo, todo parecía diferente. Las tareas ya no eran humillantes, eran un ritual de despedida. Había una extraña ternura en sus gestos, la despedida de una vida de trabajo duro que, a su manera, la había mantenido en pie. Cada movimiento era un adiós silencioso al uniforme gris, al olor a lejía, a la invisibilidad. Estaba cerrando aquel largo y difícil capítulo de su vida en sus propios términos. Al final del turno, mientras estaba a punto de marcar su tarjeta de salida, apareció Javier. Intentó parecer casual, pero la desesperación en sus ojos era transparente. Entonces, Hernández, un buen día, ¿no?, preguntó, la voz sonando patéticamente conciliadora. Esperanza se detuvo y se giró para mirarlo. No había ira en sus ojos, ni triunfo, solo una calma y profunda sabiduría. «Fue un día muy esclarecedor, señor Javier», dijo suavemente. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí, ahogándose en su pavor. El viaje en autobús a casa fue un sueño despierto. La Ciudad de México pasaba por la ventana, la misma ciudad de siempre, pero para Esperanza los colores parecían más vivos, el aire más fresco. Su primer pensamiento coherente fue sobre Ana. Y por primera vez en años no fue un pensamiento de preocupación por el costo de los medicamentos, sino uno de esperanza ilimitada. No pensó en pagar la farmacia, pensó en encontrar a los mejores médicos, los mejores tratamientos. El horizonte de su esperanza se había expandido hasta el infinito. Cuando abrió la puerta de su modesto apartamento, el olor familiar a caldo de pollo la envolvió. Ana estaba en su silla de siempre, en la sala, el rostro marcado por la preocupación. «Esperancita,
Llegas tan tarde. Estaba preocupada. ¿Pasó algo en el trabajo? Miró a su hermana, lista para oír sobre otra humillación de Javier o sobre el cansancio del día. Esperanza se sentó frente a ella, tomó las dos manos frágiles de su hermana entre las suyas y con la voz entrecortada por la emoción, le contó todo. El inversor alemán, el caos, la caminata a través del vestíbulo, el té en la biblioteca, la oferta. Ana escuchaba, sus ojos abriéndose cada vez más, lágrimas de pura alegría corriendo por su rostro arrugado. En medio del abrazo lloroso de las dos hermanas, sonó el teléfono. Era el viejo aparato fijo, cuyo timbre estridente siempre parecía anunciar malas noticias. Con el corazón en la boca, Esperanza contestó. Una voz masculina, tranquila y profesional, sonó al otro lado de la línea. Buenas noches. Hablo con la señora Esperanza Hernández. Mi nombre es Diego Reyes. Fui contactado por el señor Klaus Müller. La pieza final del milagro encajó en su lugar. Era real. Si has llegado hasta aquí, si la fe y la fuerza de Esperanza han tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios. Llenemos este espacio de energía positiva y celebremos los giros que la vida nos puede dar cuando menos lo esperamos. Tu fe fortalece a nuestra comunidad. El día que había comenzado en la oscuridad del amanecer, con el peso del mundo sobre sus hombros, estaba terminando. Después de colgar el teléfono con las instrucciones claras del abogado para la reunión de la mañana siguiente, Esperanza miró a su hermana, cuyo rostro estaba iluminado por una esperanza que no había visto en años. El peso del mundo había sido levantado, no solo de sus hombros, sino de sus vidas enteras. El día que comenzó con el olor a lejía, terminó con el aroma de la redención. Esperanza se despertó antes de que saliera el sol, como siempre. Pero, por primera vez en años, quizás décadas, el despertar no fue acompañado por un suspiro de cansancio o un sentimiento de pavor por el día que venía. La primera luz que entraba por la ventana de su habitación no parecía gris y opresiva, sino dorada y llena de promesas. Se sentó en la cama y respiró hondo. El aire no era el mismo, era el aire de un nuevo comienzo y olía a libertad. La rutina matutina con Ana se transformó. En lugar del silencio preocupado, roto solo por el sonido de las tazas de café, había conversación, risas y planificación. Ana, que la noche anterior parecía haber rejuvenecido 10 años, ya hablaba de plantar un pequeño jardín en el balcón. La esperanza era un remedio más potente que cualquiera que el dinero pudiera comprar, y sus efectos ya eran visibles en la luz que había vuelto a los ojos de su hermana. El desayuno no fue un ritual de supervivencia, sino una celebración. Cuando llegó la hora de vestirse para la reunión, Esperanza se detuvo frente a su modesto armario. Su uniforme gris estaba allí, lavado y planchado, un fantasma de su vida pasada. Lo ignoró. En su lugar, eligió un vestido sencillo, de color azul marino, el que usaba para ir a la iglesia los domingos. No era caro ni elegante, pero era digno, limpio, y aquel día era su armadura. Al ponérselo, no se sentía como una limpiadora yendo a la oficina del jefe, sino como una embajadora yendo a una negociación. Mientras se preparaba, una corriente de nerviosismo recorrió su cuerpo, pero era diferente del miedo que conocía también. No era el miedo pasivo de quien espera un golpe, sino la adrenalina enfocada de quien está a punto de entrar en una arena. En su mente repasaba los consejos que el abogado Diego Reyes le había dado por teléfono la noche anterior. Déjelos hablar primero, no acepte nada, no firme nada, recuerde, le tienen miedo. Y por debajo de todo eso, sentía la presencia tranquila de su fe, una certeza de que no estaba sola. El viaje en autobús de regreso al Gran Hotel Imperial fue lo opuesto al viaje del día anterior. Ya no era un viaje al cautiverio, sino una marcha hacia su propia liberación. Cuando el imponente edificio apareció a la vista, no sintió el peso de la opresión,
sino un extraño sentimiento de poder. Aquel lugar, que durante tanto tiempo había sido el símbolo de su pequeñez, estaba a punto de convertirse en el escenario de su mayor victoria. Estaba volviendo no como empleada, sino como la adversaria. Se bajó del autobús y con la barbilla en alto caminó hacia la entrada principal. No se dirigió a la puerta de servicio en la parte trasera, la entrada de los invisibles. Atravesó las mismas puertas giratorias de cristal y latón que Klaus Müller había atravesado. La recepcionista que estaba de turno abrió los ojos de par en par, con la mandíbula caída. Los botones dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Doña Esperanza Hernández estaba entrando por la puerta principal. Un rastro de susurros y miradas la siguió mientras cruzaba el vestíbulo. La noticia de lo que había sucedido el día anterior se había extendido por el personal del hotel como un reguero de pólvora. Era una leyenda instantánea, un mito. La limpiadora que habló alemán y encantó al millonario. Algunos la miraban con admiración, otros con una envidia mal disimulada. Para todos, sin embargo, ya no era invisible. Era una fuerza de la naturaleza que había puesto su mundo patas arriba. Llegó al ala ejecutiva, el santuario de la gerencia donde raramente entraba. La secretaria del señor Ramírez, una mujer llamada Patricia, que siempre la había tratado con un desdén frío, levantó la cabeza del ordenador y se quedó boquiabierta. «¿Esperanza? ¿Qué haces aquí?» La respuesta de Esperanza fue tranquila, educada, pero inquebrantable. «Tengo una reunión programada con el señor Ramírez. Me está esperando». La autoridad en su voz desarmó por completo a la secretaria. Patricia, visiblemente confundida, pulsó el botón del intercomunicador. «Señor, la señora Hernández está aquí». Hubo una pausa y luego una respuesta corta y áspera del otro lado. La secretaria colgó y miró a Esperanza con una nueva expresión, una mezcla de asombro y un respeto a regañadientes. «Puede pasar», dijo, la voz un poco más suave. «La están esperando». La palabra «ellos» confirmó las sospechas de Esperanza. No sería una conversación, sería una emboscada. Con el corazón latiendo con fuerza, pero con pasos firmes, Esperanza respiró hondo, hizo una última oración, silenciosa pidiendo claridad y coraje, y empujó la pesada puerta de madera de la oficina del director. La escena en el interior era exactamente como ella y el abogado habían previsto. El señor Ramírez estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, una fortaleza de poder. Al lado, en una silla ligeramente retirada, estaba Javier, pálido y sudando, convocado como testigo de cargo. Ramírez gesticuló hacia la silla directamente frente a su escritorio, el lugar del interrogatorio. Sonrió, una sonrisa fina y falsa que no llegó a sus ojos. «Ah, Esperanza. Entre, por favor, siéntese. Tuvimos un día bastante agitado ayer, ¿no es así? Solo queremos hablar, aclarar algunas cosas por su propio bien». La condescendencia en su tono era palpable. Estaba tratando de establecer el control, tratándola como a una niña tonta que necesitaba ser guiada. Esperanza, sin embargo, no cayó en la trampa. Entró, cerró la puerta suavemente detrás de sí y en lugar de sentarse donde él le indicó, permaneció de pie por un momento, su mirada recorriendo la oficina. Con calma, acercó una silla diferente, que estaba contra la pared, y la posicionó de manera que quedara frente a los dos hombres, pero en un ángulo que rompía la dinámica de poder que habían intentado crear. No estaba siendo interrogada, estaba participando en una reunión. Aquel pequeño acto de desafío pareció irritar a Ramírez, pero prosiguió con su plan. «Bueno», comenzó, «Javier me estaba diciendo que quizás hubo un malentendido, que usted, quizás queriendo ayudar, se excedió un poco en sus funciones». Gesticuló en dirección a Javier, que solo asintió nerviosamente como un títere. Estaban construyendo la narrativa.
Ella era una empleada insubordinada y ellos eran los gerentes pacientes tratando de lidiar con el problema. Entonces vino el primer ataque. Ramírez tomó una carpeta de su escritorio y la abrió, deslizando una hoja de papel hacia ella. Era una copia de su contrato de trabajo. Estábamos revisando su contrato de 6 años, Esperanza. Y como sabe, existen cláusulas muy estrictas sobre la interacción con los huéspedes, especialmente con inversores de alto nivel. Lo que usted hizo, aunque comprendemos la buena intención, fue una grave violación del protocolo que podría justificar un despido inmediato. Un escalofrío del viejo miedo recorrió la espalda de Esperanza, pero fue pasajero. La voz tranquila y segura del abogado Reyes resonó en su mente. Van a mentir sobre el contrato. Es lo primero que harán. Mantuvo el rostro sereno, una máscara de cortesía neutra. Ni siquiera miró el papel que él había empujado hacia ella. Su silencio y su calma los desestabilizaron más que cualquier grito. Entonces habló, la voz perfectamente estable, dirigida solo a Ramírez. Es muy curioso, señor director, porque durante los 6 años que he trabajado aquí, he interactuado con cientos, quizás miles de huéspedes. He limpiado sus habitaciones, les he deseado buenos días, he recibido propinas e incluso elogios, que como el señor Javier bien sabe, siempre le he reportado. En ninguna de esas ocasiones se mencionó esta cláusula. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la intensidad en su mirada aumentando. De hecho, esta cláusula parece haber surgido mágicamente de la noche a la mañana, específicamente después de mi conversación con el hombre más importante que jamás ha pisado este hotel. Me está diciendo que el contrato estipula que una limpiadora puede hablar con cualquier huésped, a menos que ese huésped sea tan importante que la gerencia se sienta incompetente. ¿Es eso lo que dice la cláusula, señor Ramírez? La audacia de la pregunta, envuelta en una lógica impecable, golpeó a Ramírez como un puñetazo. La máscara de benevolencia se cayó, revelando el rostro rojo de ira debajo. No estaba preparado para aquello. Esperaba a una mujer asustada, suplicante, fácil de intimidar. «Cuidado con su tono, Esperanza», gruñó, la amenaza clara en su voz. «Usted sigue siendo una empleada de este hotel». Esperanza no respondió a su amenaza. En su lugar, con un movimiento lento y deliberado, abrió su bolso y sacó su sencillo teléfono móvil. Lo sostuvo en la mano por un momento antes de hablar. Creo que, dada la complejidad del asunto, este es el momento ideal para incluir a una tercera persona en nuestra conversación. Bajo las miradas atónitas de Ramírez y Javier, marcó un número que ahora sabía de memoria. El teléfono sonó una vez, 2 veces, luego una. Voz clara contestó. Con una calma que parecía sobrenatural, Esperanza puso el teléfono en altavoz y lo depositó sobre el escritorio de caoba, entre ella y ellos. «Señor Ramírez, señor Javier, me gustaría presentarles al señor Diego Reyes», anunció. «Es el principal abogado de Mueller Automotive en México y a partir de hoy también es mi abogado. ¿Está escuchando?» El clic del altavoz al activarse sonó en el silencio de la oficina como el desactivar de una bomba. El juego acababa de cambiar para siempre. Por un largo segundo, el único sonido en la oficina fue el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. Los rostros del señor Ramírez y de Javier pasaron del blanco a un tono verdoso de pánico. El nombre Mueller Automotive, combinado con la palabra abogado, era una sentencia de muerte para la pequeña y patética trampa que habían montado. No miraban a Esperanza, miraban el pequeño aparato de teléfono en el escritorio como si fuera una serpiente a punto de atacar. La voz de Diego Reyes llenó el silencio. Era tranquila, fría y afilada como una hoja de bisturí. «Buenos días, señores. Como mi clienta, la señora Hernández, ha mencionado, he estado escuchando con gran interés.
Me ha fascinado particularmente esta cláusula contractual que el señor Ramírez parece haber acabado de inventar. ¿Le importaría enviarme una copia digitalizada de inmediato? A mi equipo jurídico le encantaría analizarla en busca de evidencias de mala fe contractual. La compostura del señor Ramírez se desintegró por completo. Comenzó a balbucear, las manos agitándose en el aire como si intentara espantar las palabras del abogado. No verá, señor Reyes, esto es un gran malentendido. Solo estábamos tratando de proteger los intereses del hotel y de la propia Esperanza. Fue una conversación informal. La excusa era tan débil que resultaba triste. Ya no era un director. Era un niño atrapado robando dulces. No hay malentendido, señor Ramírez, continuó la voz implacable del teléfono. La señora Hernández está presente en esta reunión con el único propósito de presentar su renuncia formal, con efecto inmediato. Cualquier intento de impedirla, de retener su pago final y beneficios o de difamar su nombre de cualquier forma, resultará en una acción legal inmediata y muy pública contra el Gran Hotel Imperial y contra ustedes, personalmente, por acoso moral y coacción. La mención específica de acoso moral, dirigida a ellos personalmente, fue el golpe de gracia. Javier emitió un pequeño sonido, un gemido ahogado, y se encogió en la silla como si hubiera sido golpeado físicamente. Sabía lo que aquello significaba. Sabía que cada burla, cada orden humillante, cada acto de desprecio podría ahora ser usado en su contra en un tribunal. El pequeño poder que tanto amaba ejercer se había convertido en un lazo alrededor de su propio cuello. Fue entonces que Esperanza habló de nuevo. Su voz, ahora resonando con la autoridad que le había sido prestada y la dignidad que siempre había sido suya, cortó el aire. Como mi abogado acaba de aclarar, estoy aquí para renunciar. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Ramírez. He aceptado una nueva posición. Acepté la oferta del señor Klaus Müller para convertirme en su nueva directora de comunicaciones interculturales. El título cayó en la sala como una bomba. Directora. El abismo entre la limpiadora que intentaron intimidar y la ejecutiva en la que se había convertido era demasiado vasto para que lo comprendieran. En un último y desesperado esfuerzo por salvarse a sí mismo, Ramírez se levantó abruptamente. Esperanza, espere, no sea precipitada. Nosotros reconocemos su valor. Estábamos discutiendo ayer. Queremos ofrecerle un ascenso, un cargo de gerencia aquí, gerente de relaciones con los huéspedes, con un gran aumento. ¿Qué me dice? Una pequeña sonrisa, triste y llena de pena, se dibujó en los labios de Esperanza. Era una sonrisa que decía que lo veía exactamente como era, un hombre débil y desesperado. Agradezco la oferta, señor Ramírez. Es generosa, aunque tardía. Pero dígame, ¿por qué aceptaría un cargo de gerencia en un lugar que necesitó la llegada de un millonario extranjero para ver el valor que estuvo justo debajo de sus narices durante más de 6 años? Dejó la pregunta flotando en el aire, una condena silenciosa. Se levantó, su postura erguida y orgullosa. La reunión había terminado. Ella había ganado. Le dio una última mirada a Javier. No pudo mirarla a los ojos. Estaba mirando sus propias manos, un hombre roto, despojado de su poder prestado, reducido a su verdadera e insignificante estatura. Él era el insecto de Kafka, después de todo. Y ella no sentía ira, solo una indiferencia liberadora. Sin otra palabra, Esperanza se giró y caminó hacia la puerta. La abrió y salió, cerrándola suavemente detrás de sí. No hubo gritos, no hubo drama. Dejó atrás el silencio de una batalla ganada, el olor a miedo y los escombros de la arrogancia de 2 hombres. Salió de la oficina del director y con ello salió de su vida antigua para siempre.
La administración del Gran Hotel Imperial, aterrorizada ante la perspectiva de una demanda judicial de la empresa de Müller y la pesadilla de relaciones públicas que se derivaría, capituló por completo. El abogado Reyes se aseguró de que Esperanza recibiera no solo todo lo que se le debía, sino también una generosa indemnización que ofrecieron como una disculpa, silenciosa y un soborno para garantizar su silencio. Solo querían que la historia desapareciera. Las primeras semanas en el nuevo empleo fueron como aprender a respirar un nuevo tipo de aire. Su oficina estaba en el piso 30 de un rascacielos de cristal y acero, con una vista panorámica de la ciudad que antes solo veía desde abajo. Sus nuevos colegas la trataban con un respeto que la emocionaba. Había mucho que aprender, pero abrazó el desafío con la misma meticulosidad y determinación que un día usó para pulir el mármol. La promesa más importante, la que se había hecho a sí misma sobre su hermana, fue la primera en cumplirse. Una semana después de empezar, llevó a Ana no a la clínica del barrio, sino a uno de los hospitales privados más renombrados de México. Un médico especialista, con ojos amables y paciencia infinita, le explicó un nuevo plan de tratamiento, nuevas esperanzas. Ver el alivio genuino en el rostro de Ana fue la verdadera recompensa, el verdadero significado de su victoria. Y por la noche, después de un día de trabajo gratificante, se sentaba frente a su nuevo ordenador portátil, un regalo de la empresa, y se conectaba a otro mundo, el portal en línea de la Universidad de Múnich. Con la ayuda de la empresa, se matriculó oficialmente para concluir aquel último semestre que la vida le había robado hacía 40 años. El sueño ya no era un fantasma, era un plan de estudios, una realidad en marcha. A Esperanza le quedó claro que los dones que Dios nos confía nunca mueren de verdad. Pueden ser enterrados bajo años de dificultades, pueden ser silenciados por la necesidad o el miedo, pero no desaparecen. Solo esperan, pacientes, el momento adecuado, la rendija de luz que les permitirá florecer de nuevo, a menudo más fuertes y más hermosos que antes. 3 meses después, la escena es la oficina de Esperanza. La mujer sentada detrás del escritorio de cristal y acero apenas recuerda a la figura encorvada con un uniforme gris. Lleva un traje sastre elegante. Su cabello canoso está peinado en un estilo sofisticado y sus ojos brillan con una confianza serena. Lo único que permanece igual es la dignidad fundamental que siempre la definió. Está en medio de una entrevista. Al otro lado del escritorio, nerviosa pero esperanzada, está sentada Carmen, la joven y simpática recepcionista del Gran Hotel Imperial, aquella que siempre le había dado un buenos días sincero. Esperanza estaba contratando a una asistente personal y pidió específicamente que contactaran a Carmen. Esperanza no se concentró en el currículum de Carmen. Le preguntó sobre sus sueños, sobre su familia, sobre lo que esperaba de la vida. Vio en la joven la misma chispa de potencial, la misma bondad y la misma decencia que durante tanto tiempo fueron ignoradas en ella misma. Decidió allí mismo que usaría su nuevo poder no para vengarse del pasado, sino para construir un futuro mejor para los demás. Carmen, dijo Esperanza, con una cálida sonrisa, el puesto es suyo. Sé lo que es sentirse invisible en un lugar muy grande. Le prometo que, mientras trabaje conmigo, siempre será vista. Las lágrimas en los ojos de la joven fueron un espejo de las lágrimas que Esperanza había derramado no mucho tiempo atrás. El ciclo de humillación había sido roto y reemplazado por un ciclo de oportunidad, y así la historia de Doña Esperanza se completa, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Se convirtió en la prueba viviente de que la fe, la resiliencia y la dignidad son las fuerzas más poderosas del universo.
un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para que tus dones florezcan y de que, a veces, la mano de Dios actúa a través de los giros más inesperados de la vida, transformando a la más humilde de las siervas en la más noble de las reinas. ¿Qué te pareció el viaje de esperanza? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda estar necesitando una dosis de esperanza o con alguien que, como Esperanza, tiene un talento increíble solo esperando la oportunidad de brillar. Gracias por acompañarnos.